Bienvenidos al ministerio Caminando bajo su gracia. Nuevamente, soy Humberto Pérez. ¿Por qué el estilo del deber no es el fundamento de la relación de Dios con los seres humanos? Bajo la influencia de la enseñanza tradicional, si tú te atreves a nombrarte cristiano, necesitas mostrar una evidencia. Necesita haber una evidencia, y esta evidencia tiene que ver con estar enfocado en hacer las cosas para Dios. Quizá tú no eres cristiano aún, pero has estado haciendo algunas cosas buenas. Pero la diferencia es que con un cristiano es que tal vez no te has institucionalizado. Es decir, cuando estamos hablando de que la evidencia de un cristiano tiene que ver con el enfoque a hacer las cosas para Dios, aquí es donde entra la participación de la iglesia, aquí es donde interviene la iglesia, y hablo de la iglesia en términos generales, como una organización, como una institución. Como una institución tiene su rol, o la institución eclesiástica reconoce un rol o una función para el mundo, es decir, una relevancia o una importancia. Y esta relevancia estriba en tener que intervenir en el mundo para decir lo que se debe hacer, decir a las personas qué es lo que deben hacer para que puedan llamarse cristianos, ya que si no están siguiendo las cosas que la institución está señalando, entonces no podrán llamarse cristianos, al menos cristianos de verdad. Así que el sistema institucional nos ha sumergido, nos ha zambullido propiamente en un sistema o estilo del deber. De hecho, nos hemos ido a pique en este estilo del deber. Todos los cristianos que hemos experimentado, hemos vivido, practicado y ejercido nuestra vida bajo este estilo del deber, hemos tenido que comprobar que nos hemos ido a pique, y vamos a hablarlo un poco más adelante. Pero, ¿qué tal si examinamos fuera de la influencia institucional, fuera de esta investidura, fuera de la férula religiosa, de la institución u organización, fuera de su tutela? La evidencia, examinándola fuera de la de enseñanza tradicional, la verdadera evidencia de un cristiano es creer. Eso es lo que hace la diferencia. En realidad no hay ninguna diferencia. Dios no señala diferencias en toda la humanidad. Simplemente lo único que podríamos realmente pensar que es diferente es que algunos creen y otros todavía no han venido a creer porque no han tenido la oportunidad de conocer. Entonces, creer tiene que ver con, más que con el hacer, más que con una evidencia de comportamiento, tiene que ver con el enfoque o énfasis en conocer y saber más y más de las riquezas de su gracia por medio de Cristo. Es decir, venir a conocer a Cristo más y más profundamente, porque en la medida en que conocemos más y más, vamos a descubrirnos quién verdaderamente somos y cómo realmente el Padre nos vio desde un principio y nos ha estado viendo. Él tiene otra manera de vernos, pero nosotros pensamos que Dios nos va a ver de una mejor manera si seguimos la guía institucional del estilo del deber, es decir,
haciendo las cosas para Dios, aunque hacíamos cosas y los seres humanos son capaces de hacer cosas buenas, pero por cuanto no saben que tienen que hacerlas para Dios, parece que entonces estas cosas que sí han bendecido y se han beneficiado a los demás a su alrededor, pues realmente parece que no son tan buenas desde el punto de vista de esta cobertura, de este intervencionismo, porque no se le puede llamar de otra manera a esta institución eclesiástica. Pero ¿qué tal entonces descubrir que hay personas que han hecho cosas buenas sin la intervención de una organización, sin la supervisión, sin el monitoreo y sin el control, por supuesto, y qué bendición, sin la manipulación institucional u organizacional? El punto es, la iglesia viene hablando un lenguaje muy típico, muy característico, un lenguaje muy distintivo. Pero este lenguaje que habla la iglesia como institución basada en las enseñanzas de un cristianismo tradicional, este lenguaje es excluyente y va a dejar fuera al que no abraza el sistema del deber bajo sus normas, bajo sus pautas, supervisión y bajo su influencia. Por supuesto, aquí tendríamos que hablar del control. Lamentablemente, tenemos que admitir también la manipulación, algo totalmente muy desagradable. Si es que vamos al fondo de un análisis, estamos viendo qué sería vernos fuera de este control institucional, y no quiero decir que los cristianos son malos, tengan un mal corazón. Es que realmente necesitamos examinar más a fondo la situación actual de nuestras instituciones. Entonces, el lenguaje institucional es legalista. Es legalista porque, como ya lo dije antes, es excluyente, deja fuera a todo aquel que no está dispuesto a abrazar sus normas o reglas religiosas. También tiende a condicionar la aceptación, no solamente por parte de la iglesia, sino que se atreve a condicionar la aceptación de Dios a los seres humanos. Imagínense, cuando Dios ha dado su amor a toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, lo ha entregado, todo está dado en el Hijo. Es decir, en este Cristo que se manifestó en forma humana y caminó junto a la humanidad y vino a ser uno igual, totalmente igual, en el aspecto de su humanidad, a sentir y conocer verdaderamente a los seres humanos, y no podemos pensar que Jesús no conociese lo que es ser un ser humano. Entonces, este sistema del deber legalista pretende determinar quién es cristiano y quién no, pero recordemos que aquí nos vamos a analizar fuera totalmente de esta influencia de las enseñanzas tradicionales. ¿Conoces tú lo que es funcionar bajo el lenguaje del deber? Yo creo que sí. Muchos hemos pasado años y años perteneciendo a una iglesia institucional, décadas quizá, y desgraciadamente y muy tristemente podemos pasarnos toda la vida en una agrupación religiosa. Trágicamente, nos pasamos toda la vida ahí, nos hacemos viejos y nunca llegamos a conocer cuál es nuestra identidad en Cristo y cuál es la verdadera manera como Dios nos mira a través de su amor, no a través de Cristo.
Eso nos los enseña la enseñanza institucional religiosa. Nos enseña a vernos a través de Cristo, pero en realidad, examinándonos fuera totalmente para examinarnos única y exclusivamente bajo la gracia de Dios, Dios nos ve en Cristo, que es algo totalmente diferente. Entonces, este sistema del deber no es el fundamento, no puede ser el fundamento por dos razones. Solamente para iniciar señalaré dos razones iniciales, porque por medio de Cristo Dios te ha rescatado de depender de tus propias fuerzas, es decir, de tu esfuerzo personal. Tú no puedes depender de tu esfuerzo personal, es una insensatez. Y la otra cosa, el otro punto que yo quería mencionar aquí inicialmente es que la gracia te anima a no depender de tus fuerzas, sino que te anima a depender de las fuerzas de Cristo, porque tú fuiste plantado no en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder de Cristo. Por lo tanto, tú vives en la fuerza, en la energía y en el poder de Cristo Jesús. Ahora bien, pasando más adelante, Cristo no habla ese lenguaje legalista del estilo del deber, si bien en ciertas ocasiones se dirigió a sus contemporáneos, pero solamente para señalarles la verdad de que ellos no estaban capacitados realmente para mostrar resultados y logros para su aceptación delante de Dios por medio de sus fuerzas, por medio del tratar. Cristo vino a liberarlos y Él habla el lenguaje de Dios, Él conoce y sabe cómo habla Dios, y Cristo es el vivo lenguaje de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, comienza de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de todas las cosas es el Hijo, quien hizo todas las cosas, y a través del Hijo Dios nos ha hablado, pero nos ha hablado el lenguaje de Dios, que es el lenguaje del amor de Dios por toda la humanidad. Y también los padres y también los profetas en el pasado hablaron, pero nadie habló la realidad de una manera total, en su lenguaje total, como nos habló Cristo. Ellos hablaron el lenguaje también, hablaron un lenguaje de Dios, pero no tan preciso y un tanto parcial solamente. Así que necesitamos escuchar cómo habla Cristo, cómo nos habla Cristo, y para poder entender este lenguaje de Dios, cómo nos habla Dios, cuál es el lenguaje que habla Dios, y vamos a comprobar que no es el lenguaje del sistema del deber. En Mateo capítulo 11, versículo 28, dice Jesús habla aquí a la multitud y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el lenguaje de la gracia, es algo totalmente diferente. Cristo entiende el agotamiento por el sistema del deber, porque la gente ha estado hablando y ha estado caminando en ese lenguaje del sistema del deber, pero el lenguaje de Dios se centra en proporcionar primeramente tu descanso y proporcionarte las fuerzas a ti para que tú no hagas las cosas para Dios en tus propias fuerzas, y entonces ceses de estar tratando para Dios, de estar haciendo cosas para Dios, porque en tus propias fuerzas tú te has agotado. Dios te centra primeramente en que necesitas descansar, porque cuando tú has descansado es cuando más lleno de energía y de impulso
estás para poder hacer lo que tú quieres hacer. Pero cuando tú descansas en el amor, en este amor de Dios por la humanidad, y que tú necesitas conocer cuál es el amor por la humanidad, porque cuando tú sabes que Dios te ha amado, entonces tú le amas por ese amor que tú has recibido, que tú estás experimentando, pero tú no puedes decir que conoces el amor de Dios cuando piensas que Dios solamente ama a los que creen. Tú comienzas a conocer el amor de Dios cuando abres tu mente y te das cuenta de que Dios ama a la humanidad entera, porque la humanidad entera es su total creación, y Dios no va a hacer menos a nadie, y no va a condicionar y no va a excluir. Dios en su lenguaje va a incluir a toda la humanidad, de hecho incluye a toda la humanidad. Entonces, solo cuando fluyes de este amor de Dios que es hacia toda la humanidad, que no es exclusivo solamente de algunos pocos que han venido a creer, es cuando tú cesas de experimentar ese agotamiento. Tu agotamiento llega a su fin porque el sistema del deber ha consumido todas tus energías, todas tus reservas. Tu batería está agotada, tu vida se ha ido a pique bajo la influencia de este estilo del deber. No puede ser definitivamente el fundamento, y no es el fundamento de la gracia, sino que el fundamento de la gracia es el amor, es el lenguaje del amor, porque bajo la gracia, si tú fluyes, vas a fluir en la energía de Dios, vas a cesar de tratar de hacer las cosas en tus fuerzas para venir a fluir en la energía de Dios, y esta energía de Dios está en ti por el Cristo que está en ti, y que es una energía inagotable. Imagínate, Cristo es eterno, Cristo es esa energía inagotable, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida eterna, la vida inagotable, que nunca te va a faltar, donde tú en tu interior vas a experimentar la exención de las cargas. Todos aquellos a quienes Cristo les estaba hablando en Mateo 11:28 se presentaron en una apariencia externa de las reglas y el deber religioso, agotados en el tratar en sus propias fuerzas, porque en realidad ellos no conocían que nadie ha sido diseñado para un estilo del deber. Pero Cristo les ha mostrado ahí, en esas palabras, que ellos están diseñados para venir a aceptar todas las cosas que ya tiene preparadas Cristo para ellos, y que solamente se trata de recibir de Dios lo que Dios les está dando a través de Cristo, y lo primero que les está dando es el descanso. Ellos necesitan cesar de ese impulso de tratar de hacer las cosas en sus propias fuerzas. Ellos se presentaron en una apariencia externa, mas sin embargo no lograron impresionar a Cristo. Cristo realmente los vio como ellos de verdad eran en su propia condición, y como el sistema religioso los había dejado agotados. Cristo entonces les mostró su verdad interna. De la apariencia externa los llevó a cambiar y a enfocarse hacia su realidad interior, y esa realidad interior para ti es Cristo. Y Cristo es la energía que está en tu interior, porque tú no eres visto por Dios a través de Cristo.
Tú eres visto en Cristo porque esa es tu realidad. Tú estás en Cristo y estás diseñado maravillosamente y de tal manera que Cristo ministra interiormente en ti. Hay una presencia interior de una energía inagotable, de una fuerza inagotable que va a hacer en ti y va a hacer las cosas por medio de ti. Así que tú eres llamado entonces a venir a fluir de tu verdadera realidad, de venir a aceptar y darte cuenta de que el fundamento de la gracia no puede ser el sistema del deber, ese estilo de normas y de reglas, porque eso te va a llevar a la aniquilación, te va a dejar fulminado. Esa no es la vida. La vida está acá en el lenguaje de Dios por medio de su gracia, que es el lenguaje del amor, que te habla de que Cristo está ministrando interiormente a ti y que tú necesitas permitir que Cristo haga las cosas a través de ti, porque tú no fuiste llamado a producir para Dios, tú fuiste llamado a fluir de lo que Cristo produce, ha producido y produce por medio de ti, en ti y a través de ti. Ese es tu impulso de vida. Cristo viene a darte ese verdadero impulso que es el fundamento del amor, que es el verdadero lenguaje donde Dios te está hablando. El lenguaje legalista no es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es el lenguaje del amor, no el lenguaje del deber. Sin duda podrías hacer algunas cosas, pero el punto es que vas a llegar al agotamiento, y el punto es que no fuiste diseñado para ser guiado bajo la influencia de un estilo del deber. Tú no necesitas el estilo del deber, porque quien está en ti y es a través de ti es Cristo, y Él ministra en tu interior, y no puedes tener la ocurrencia de someter a Cristo, por así decirlo, quien está en tu interior, a un estilo del deber. No lo puedes someter. Cristo no necesita el estilo del deber. No necesita que tú trates de guiarlo por ahí, por la influencia institucional. Cristo no necesita eso. Cristo es la vida y la vida fluye en ti para que entonces tú comiences a caminar en un lenguaje diferente, y este es el lenguaje del amor.